¿Cómo visualizan al teatro en el transcurso de unos años? Mira, nada más para complementar un poquito lo del hobby, yo diría que es un trabajo hobby, ¿sí? Debemos tener muy bien ubicado qué concepto tenemos del trabajo, ¿no? El pensar que el trabajo no es divertido, el pensar que el trabajo es que vas a hacer una cosa que aunque no te guste, tienes que hacerla, estás obligado a hacerla porque eso te da el sustento de tu familia, el pensar que el trabajo te debe mantener atado 8 o 10 horas o mientras más esclavizado estés, mejor vas a ganar, no importa que no tengas contacto con tu familia. Digamos que es una forma, me atrevo a llamarle arcaica, de ver el trabajo. El trabajo, pues sigue siendo una forma de esclavitud, ¿sí? En primera, debemos de romper con eso, ¿no? Debemos estar enfocados en empezar a hacer las cosas para ti mismo, no hacerlas para alguien que igual pues puedes tener muchos años con él, pero nunca te va a conocer ni le interesa conocerte, eres un folio más al cual hay que pagarle quincenalmente o mensualmente, ¿no? Entonces, primero hay que enfocarnos en hacer las cosas para nosotros mismos. Y si vas a hacer las cosas para ti mismo, pues por supuesto que vas a hacer algo que te guste hacer. Y si vas a hacer algo que te guste hacer, pues vas a poner todo tu empeño, vas a poner todo tu amor y vas a poner toda tu creatividad en ese algo que te está gustando hacer. Y todo eso, a final de cuentas, se va a ver retribuido y lo vas a mostrar a ese público potencial que se tomó la molestia de ir y comprar un ticket para sentarse y ver tu trabajo. A lo mejor tu trabajo no tiene textos, pero toda esa energía maravillosa de la que te estoy hablando, por eso me atrevo a decirle trabajo hobby, te la voy a proyectar. No tiene textos, pero ¿sabes qué? Voy a hacer que salgas con una sonrisa, voy a hacer que salgas pensando que fue el mejor tiempo que pudiste haber empleado y te llevas una carga positiva padrísima. Ahí estoy hablando de la retroalimentación. Entonces, pues creo que no hay mejor forma de vivir y de llevarte un pan a la boca que haciendo lo que te gusta hacer, que haciendo lo que amas hacer. Por más que estén estereotipadas las frases de, ay, ¿cómo crees? Te vas a morir de hambre. Ay, ¿cómo crees? Eso no deja. Ay, ¿cómo crees? Tienes que ser esclavo y partirte el lomo trabajando. Espérame, momento. Eso es desde el punto de vista jefe y el que tiene esclavizados a los demás. No hay quien se muera de hambre para empezar, ¿no? Y si amas lo que haces, ese mismo amor te va a traer todo lo que tú requieras, ¿no? Ese es mi punto de mi forma de ver. ¿Cómo veo el teatro? Pues el teatro, yo siento que cada vez va a ser mejor en cuanto a producciones, sí, pero me gustaría ver al teatro también, no nada más anclado en lo que nos presente el teatro inglés y el teatro estadounidense, o si tiene un éxito en Broadway me lo traigo y aquí sé que voy a tener un éxito rotundo. Sí, por supuesto que lo piensas desde el punto de vista productor, pues claro que quieres ganarte una muy buena lana, pero el teatro es mucho más que imitar o traer el guión de un sajón, de un inglés, etcétera, a representar en México, ¿no? Como Wicked, como Cats, como Jesucristo Superestrella. Por supuesto que Henry Lloyd Webber y Tim Rice son maravillosos, pero el teatro me da mucho más, ¿no? El teatro yo creo que hay que apostarle a los que escribimos teatro, a los que vivimos teatro, a los que comemos teatro, que tenemos muchas cosas que decirte de una realidad, de una sociedad en la cual convivimos. Por ejemplo, yo escribiría algo sobre este show de temor llamado COVID, ¿no? ¿Qué virus tan peligrosamente mortal es
que se quita lavándome las manos. No mouse, Mickey. ¿No? O sea, hasta dónde nos manipulan. Yo le apostaría a hacer un teatro para la sociedad donde vivo, hacer un teatro que comunique y me deje ver y se puedan sentir identificados, pues mis compatriotas, mis paisanos, sangre de mi sangre. A ti te quiero mostrar mi talento y a ti te quiero mostrar mi mensaje. Así es como veo y me gustaría ver al teatro. Y digo lo veo porque estoy completamente convencido que nosotros creamos nuestra realidad. Entonces la decreto y la creo. Perfecto. ¿Cómo veo el futuro del teatro? Mientras el ser humano no pierda la conciencia de que el contacto con las personas es lo más importante, el teatro va a durar toda la vida. Mientras el ser humano se dé cuenta de que sí es muy práctico, por ejemplo, ahorita como estamos platicando, pero ¿saben qué? Hubiera sido mucho mejor el que ustedes hubieran llegado a la casa, el que les doy un café, el que les muestro y les digo, mira, aquí aquí tengo unas fotos de cuando iniciamos teatro. Mira, qué gusto conocerlos. Siéntense en la sala, vamos a platicar. Que el ser humano no se acostumbra a estos contactos que estamos teniendo ahorita. Que no se acostumbra el ser humano a estar aislado. Que sepa que el contacto no es peligroso. Que el contacto es lo primordial y nutre. Entonces, no, mientras siga esa conciencia, que no la olvidemos y que no la olviden, el teatro va a durar toda la vida. Pero sí, olvidarnos de esta práctica, esto que, ay, qué práctico, mira, ellos están en la ciudad, nosotros estamos en la montaña, y así nos vimos. No, qué padre que hubieran estado ustedes aquí, conocerlos en persona, y el tomarnos una taza de café y platicar a lo mejor, no el tiempo que me dé Zoom, sino platicar el tiempo que me dé el gusto de estar juntos. Entonces, el teatro debe debemos de acordarnos de ese contacto, que es lo principal que tiene la magia del teatro. Y está abierta la invitación para tomarnos un café, ¿eh? Por supuesto Ay, que sí, sí. estaría increíble. Muchas gracias. Oigan, y tomando un poco lo que mencionan ambos, bueno, no sé lo que les comentaba a los chicos también que pudimos entrevistar ayer. Hablábamos cuando inició este proyecto, entre las personas que estamos involucradas, hablábamos de, por ejemplo, nuestro acercamiento con el teatro, ¿no? O sea, realmente qué relación teníamos con él. Y nos sorprendimos al darnos cuenta que a pesar de estar en un nivel universitario, de, si bien no pertenecer a una clase social baja, no teníamos esta relación cercana, ¿no? O sea, muchos de nosotros decíamos, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al teatro? Y nos respondíamos, no, pues años, o sea, años. Y entonces, hablándonos, también entendimos que teníamos estos como prejuicios y preceptos respecto al teatro, al precio, por ejemplo, generalmente relacionas el teatro con algo caro, a que es como, o sea, como que tiene su propio rito, ¿no? Como espectador también, pero está lleno de preceptos, ¿no? Y decíamos, es que, ¿cuándo es buen momento y cómo acercarte al teatro, ¿no? O sea, decíamos, ¿qué tal que nosotros, o sea, teníamos la idea de que para acercarnos a hablar de teatro teníamos que saber de teatro, al menos lo teórico básico? Y dijimos como, bueno, ok, no lo sabemos, pero podemos aprenderlo, nunca es tarde, o sea, si es algo que nos llama la atención, hay que meterle, hay que investigar, hay que hablar, hay que conocer, porque justo nos damos cuenta que nuestra generación, en nuestro salón, conocidos, amigos cercanos, no tienen esta relación, a menos esos amigos que realmente se dedican al teatro desde estudios de bachillerato, ¿no? Que están súper metidos o que desde chiquitos. Pero lejos de ahí, como que alguien normal, por así decirlo, en nuestro círculo, no tenía este acercamiento. Y entendíamos que, que parte de eso se debe a que la formación en la que estuvimos, el teatro no se veía como una actividad, no sé, tipo deporte, ¿no?
una actividad de la que se platicara en las aulas. Era como, ¿quieres un punto extra? O la maestra de tal materia te mandó a ver una obra y tienes que traer tu boleto y tienes que traer un resumen y tienes que traer una foto o tienes que traer algo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pensando en todo esto que mencionaban, ¿cómo sería acercarte a estas nuevas generaciones? Porque tienen un tipo de consumo, tienen un tipo de, incluso de formatos, ¿no? De consumo. Entonces, ¿cómo poder acercarte a estas nuevas generaciones sin que pase esto de ver al teatro como de verdad un privilegio, un lujo de algunos cuantos, como una tarea, como un trabajo escolar, eh, para la gente que podríamos llamar común? O sea, ¿cómo podría ser una estrategia ustedes como personas en el medio para lograr acercar a los niños que yo considero son, en esta etapa creo que es una muy buena etapa para hacer del teatro un hábito, una actividad que sea totalmente anhelada, querida, apreciada por el individuo a lo largo de su desarrollo, ¿no? Que sea parte del individuo de su desarrollo, ya sea en la butaca, en el foro o atrás, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser una estrategia para acercarlos, pero teniendo en cuenta las maneras, ¿no? Que tienen de consumo y también algo muy importante, la diversidad entre las realidades sociales de cada grupo, ¿no? O sea, ¿cómo podrías llevar tú el teatro, acercar a una comunidad tal vez rural al teatro, si, olvidándote un poco de esto de que la campaña que va cada 2 años, la compañía que consiguió un presupuesto y se lanzó a hacer una presentación en 2, 3 pueblillos, y ya, es el único acercamiento. ¿Cómo podrían ustedes proponer algo en este aspecto para acercar a la gente al teatro? Tomo la palabra. Sí, gracias. Fíjate que una de las cosas que está pasando ahorita con el teatro es que se ha vuelto como de estatus. O sea, si yo fui a ver Jesucristo Superestrella, es que, bueno, pues tuve para pagar muchísimo y llevar a mi familia, sin ver a lo mejor si realmente me interesa ver esa historia. Sin ver más que, es que yo pude pagar esta obra. Se ha vuelto como una cuestión de estatus en vez de una cuestión de entretenimiento, de gusto y de amor al arte. Sí, yo propondría dentro obviamente, inculcar desde la primaria la parte artística. ¿Qué te ponen en la primaria? Bueno, ahorita ya no me acuerdo, pero ¿qué te ponían como arte? Música, canto. No sé si ahorita, porque ya no tengo hijo en primaria, pero no sé si ahorita todavía te ponen clase de canto. Y ya, o sea, que tuvieran una clase de arte y entonces desarrollar la parte artística de los niños, que es la parte de la expresión. Y que también, al igual que el teatro, al igual están los museos. O sea, si en la escuela no les dejan ir al museo, no los llevan, porque no es nice o porque no es, no estoy pagando mucho por ir a un museo, ¿no? Entonces, olvidar un poquito eso que es parte de un estatus y él tendría que existir una apertura a las empresas o a las compañías que están mal llamadas teatro independiente, porque no sé si han oído ustedes esa expresión de teatro independiente, que no entiendo por qué les llaman a las pequeñas compañías teatro independiente, como si las otras fueran patrocinadas por alguien, pero quitar desde ese nombre, ¿no? Quitar el teatro independiente, sino, y darle una apertura, pero con un apoyo real. ¿Qué pasa cuando te apoya el FONCA o cuando te apoya el INBA? Apoyan solo obras de teatro, de obras antiguas y teatro experimental y obras clásicas, y tienen un cierto repelé o una cierta freno hacia las obras de teatro comerciales,
y que puedan ser una artística también. O sea, también están encasillados en, si es teatro comercial, ay no, entonces el FONCA no te apoya. Tiene que ser clásica. Si es pequeño teatro, entonces eres teatro independiente. Quitar todo eso y sobre todo fomentar en las escuelas el arte. Eso es primordial porque se están olvidando de esa parte. Ah, te meten deportes y nada más creo que hasta la primaria, ya secundaria no. Digo, en prepa ya les quitan el deporte. Y en la primaria te meten clase de canto. Y ahí tocas tu flautita horriblemente toda la vida, te hacen comprar la flauta y se olvidan de que existe más, que existe la pintura, que existe el baile, que existen muchísimas más cosas y dentro de eso el teatro. Sí hemos tenido muchas jóvenes, porque también damos clases y hemos tenido el contacto con jóvenes que dicen, es que yo nunca en mi vida he ido al teatro. ¡Wow! Eso está terrible. Y cuando lo conocen, se enamoran del teatro. Entonces, para mí ese es un punto muy importante. Fomentar y desde casa evitarnos el estatus de, fui a ver esta obra porque me costó muchísimo. Sino yo como padre decir, a ver, ¿qué obras de teatro están? ¿Qué es lo que vale la pena? Y empezar por pequeñas obras y entonces darle ese conocimiento a los hijos. Sí, por supuesto que estoy de acuerdo también en ese punto de vista que plantea Carolina. Siento que debemos darnos cuenta de que podemos ser más libres o totalmente libres de este sistema adormecedor. Ojo, no soy tampoco conspiranoico, ¿eh? Simplemente, pues hemos dedicado muchos años a trabajar en los medios masivos de comunicación, más de 28 años haciendo televisión. Afortunadamente nos ha tocado trabajar en muchos medios y haciendo publicidad, incluso publicidad subliminal, que te invita a consumir un producto sin que te des cuenta que yo estoy ejerciendo esa idea en ti y te estoy haciendo creer que la idea es tuya, ¿sí? Siento que tenemos que darnos cuenta de esa libertad. Dentro de la libertad que hablo es, el sistema educativo decide qué es lo que vamos a aprender. Otras personas deciden qué materias vamos a llevar y qué materias no vamos a llevar. Se han eliminado muchísimas importantísimas, pero los que debemos de decidir qué vamos a aprender y sobre todo qué van a aprender nuestros hijos somos nosotros. Y dentro de lo que quiero que aprenda mi hijo es, por supuesto que lo voy a acercar a todo tipo de expresión artística, dentro de ellas el teatro, ¿no? Como decía Carolina, hay muchos que no han visto una obra de teatro nunca, pero ¿qué tal han visto los episodios de Acapulco Shore? ¿No? Han visto todos y se conocen todos y toda la bola de vulgaridades y de depravación decadente también la ven. Es a eso lo que voy, ¿no? Debemos de darnos cuenta que al sistema no le interesa cuidarnos. Al sistema no le interesa que nosotros sepamos más de lo que debemos porque podemos ser peligrosos para ellos. Al sistema no les interesa que te alimentes bien, ¿no? Porque si no, no me consumes el sistema médico y tampoco hay medicinas y doctores que tampoco quieren curarte, que te van a decir, ya vas a tomar esta medicina de por vida porque ya tienes cierta edad. Lo están decidiendo ellos, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental que ha pasado con el teatro. Tampoco quiero decir, es que qué malos padres que ni siquiera me han acercado al teatro. No, tampoco, es que nos hemos visto envueltos durante esta programación sistemática. Sí, si no estás preocupado porque ya hay que pagar la renta. Y si no, si te fijas, es puro estrés, miedo, estrés. Y cuando deciden que vas a tener vacaciones, que salen todos al mismo lugar,
todos a ponerse hasta la madre, todos a tener excesos de comida, todos a tener exceso de sexo, todos, o sea, y viene Navidad y todos a poner el mismo árbol y todos a cenar lo mismo y a todos regalarse lo mismo. ¡Ey! Vamos a darnos cuenta qué está pasando. Decide tú qué es lo que quieres. ¿Sí? Ahora, fíjate, también está mal planteado. Es que el teatro es carísimo. Hay excelentes obras de teatro que el boleto te cuesta 200 pesos, caray. Tú ve a cualquier familia que tenga 5 o 6 que se la lleve al cine, ¿sí? Y después a cenar, estás gastando 1,700 pesos, 2,000 pesos tranquilamente, ¿sí? Cuando en teatro te pueden dar hasta paquetes, a 2 por 1 y boletos de 200 pesos y nunca vas a igualar la experiencia vivencial directa que te da el teatro con una película hollywoodense de mala calidad, ¿no? Yo siento que ese gusto por el teatro y por las artes y por ser libre se debe de empezar en casa. El sistema no te lo va a dar. Hay que abrir un poquito más los ojos a eso. Ese es mi punto de vista. Entonces, tomando, tomando esto en cuenta, eh, y bueno, retomando todo lo que nos comentaban, que hablaron de formas de escribir, o sea, de producir, de llevar a cabo el teatro, em, ¿dónde podría estar, por ejemplo, para ustedes el límite entre, porque estamos justo hablando de estas nuevas formas de hacer teatro, ¿no? De implementar soportes tecnológicos para contar historias, pero ¿hasta dónde ustedes creen que está esta línea entre lo que sería un soporte, algo que suma, que aporta a la escena, que ayuda a la narrativa, que está sumando todo el tiempo en la puesta en escena, o el límite justo entre el uso de este soporte como algo que ya afecta, que de alguna manera interfiere entre la comunicación del espectador y el escenario? Eh, ¿Cuál señalarían ustedes como esta limitante o este factor, este punto en donde justamente se rompería lo que es un soporte y lo que sería algo que invade y cambia y transforma, tal vez no de la manera deseada, la puesta en escena? Mira, yo creo que no hay límites, ¿no? La creatividad misma no tiene límites, pero para nada. Y siempre y cuando los recursos estén bien aplicados, ¿no? También desafortunadamente existe una forma de pensar de, ay, no he hecho nada en la vida, voy a hacer teatro o voy a ser actor. No, momento, ¿no? Te tienes que preparar muchísimo y primero tienes que amarlo para después, ya que lo amas lo suficiente, darte cuenta cómo hacerlo de la manera correcta para honrarlo y respetar eso que amas, ¿sí? Si no sigues estructuras dramáticas adecuadas, si no sigues estructuras literarias adecuadas, por supuesto que va a ser imposible el que tú puedas tener una mezcla de géneros o una mezcla de tecnología, porque pues vas a interferir y vas a romper con el mensaje. Es más, ni te va a salir. Va a ser como jugar al teatrito, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres hacer? Debes saber que hay urdimbres de la acción, debes saber que hay un clímax, debes saber que hay un clímax sostenido, que hay un inicio de desenlace, que hay un final lógico, que hay un final físico, que parte a un epílogo y el epílogo se divide en 3 partes. Por supuesto que debes de saber todo eso para que haya una excelente comunicación. Si no lo sabes, pues vas a caer en teatros sumamente chafas que también te puedes encontrar por ahí, que no, por supuesto que voy a evitar decir nombres porque, pues bueno, de cualquier forma son colegas y están haciendo la lucha, ¿no? Pero a lo que voy, a nosotros nos gusta honrar lo que hacemos. Al honrar lo que hacemos, lo amamos. Y cuando lo amamos, pues nos deja
nos retribuye amor y nos retribuye un pan bien sabroso que nos llevamos a la mesa, ¿no? Eso es. Ahora, hay algo importantísimo también que vas a proyectar, ¿no? O sea, ¿de qué temas te gusta proyectar? Y si vamos un poquito más allá, también el uso de tecnologías puede resultar sumamente peligrosa, ¿no? Porque a través de tonos, a través de colores, puedo manejar un doble mensaje, puedo manejar ya subliminalidad. ¿Y a qué te estoy incitando? ¿No? Ahí también rompería con el mensaje original, pero ya no sería honesto, ¿no? Entonces, hay que saber cómo aplicar esas tecnologías y por supuesto que aplicarlas de una forma positiva, porque también hay muchísimos, tanto la televisión misma, que aplican estas tecnologías para mantenerte en una sociedad que te dice, consume, compra, obedece, no cuestiones, no preguntes, consume, compra, obedeces, no cuestiones, ten miedo. O sea, así nos tienen, ¿no? Entonces, si lo utilizas de una forma propositiva, pues por supuesto que vas a tener a una sociedad alegre, a una sociedad participativa, a una sociedad amorosa, constructiva, ¿no? Y no nos veríamos envueltos en un caos inventado como el COVID-19. Eso es lo que pienso. Yo creo que no, como dice Alberto, la creatividad no tiene límites. Y aquí el límite en cuanto al uso de tecnologías, como preguntabas, sería mientras exista un espectador en vivo, pues sigue siendo teatro con todas los elementos, no hay límites. Y también sí, el tener el respeto al teatro y conocerlo, como dicen, no voy a hacer teatro. Ay, pues ahora qué haremos, pues vamos a hacer teatro. Si no conozco las bases, ahí también hay un problema de tu posterior. Si yo como persona que nunca he visto teatro me topo con una producción nefasta, ya le voy a tener repele al teatro toda la vida y eso es peligrosísimo. Desafortunadamente, el hacer teatro, la gente cree que es como cuando eras niño y se te ocurría hacer algo, ¿no? Vamos a jugar a que yo era la princesa. No, sí prepárate si quieres hacer teatro, sí prepárate, pero límites para expresar algo dentro del teatro no existen, mientras sigas teniendo el contacto con el público. Ok, y una pregunta más. A la hora de escribir, montar o producir un espectáculo teatral, ¿consideran la utilización de los soportes tecnológicos o eso pasa a segundo plano para ustedes? No, bueno, el escribir, el género que sea, no nada más hablando de teatro, puede ser una película, puede ser una serie, puede ser una radionovela, etcétera, incluso hasta un spot comercial mismo, tienes que planteártelo y recrearlo en tu mente, ¿no? En los talleres de guionismo que nosotros impartimos, empezamos con un punto bien importante. Te vamos a hacer ver las cosas desde una perspectiva que no tenías, ¿no? Que es, primero voy a pensar en imágenes y luego lo voy a plasmar en letras y palabras, ¿sí? Así tiene que ser. Tú tienes que ver, en este caso teatral, tu obra con todo lo concerniente a cómo la quieres ver y pensando incluso en psicología del color y pensando en mil y un detalles, ¿sí? La tienes que reproducir en tu mente. Una vez que ya la tienes en tu mente, es el momento de plasmarla en papel y tienes que plasmarla de la mejor forma posible para que todos los que se vean implicados en este proceso de producción pues puedan digerirla y puedan entenderla como tú la pensaste. Y bueno, sí, a la hora de escribir, obviamente
no es lo mismo el haber escrito una obra hace 15 años que el hacerla ahorita, porque tienes otros recursos, ¿no? Entonces, a lo mejor hace 15 años yo escribí una obra que me encuentro ahorita y digo, pero es que ahora puedo utilizar este elemento, o sea, vas alimentando y vas actualizándote, definitivamente, ¿sí? Sí respeto mucho a los clásicos y las obras de Shakespeare, pero de hecho, no me acuerdo quién hizo una obra hace poco de Shakespeare y la actualizó y le funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque tienes más elementos y lo hace más atractivo. Obviamente no podemos dejar fuera lo que está siendo atractivo y sobre todo a los jóvenes y a los niños ahora, ¿sí? Al niño le va a llamar más la atención que mi espada eche chispas como príncipe a que nada más se vea una espadita de plástico, ¿no? O sea, sí tengo que hacerlo atractivo y pensando hacia qué público lo dirijo y sí está padrísimo utilizar todos esos elementos porque tienes que irte actualizando. Y además está padre porque te hace crecer esa creatividad. Les agradecemos muchísimo el apoyarnos, de verdad es muy importante para nosotros y esperemos Y seguir en cuenten con contacto. nosotros, ¿eh? Ay, Con muchísimas gracias. Besares Producciones para lo que quieran. Aparte de dedicarnos al teatro y a los medios, también somos docentes universitarios y somos sinodales de tesis, etcétera. Uy, Y pues estaría también les increíble. ofrecemos ese conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias.